Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Hoy os vengo con un vídeo sobre Sla y Alil. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. La historia de amor entre Sla Türkoğlu y Alil Brahim Ceylan ha sido un viaje lleno de emociones intensas, desafíos inesperados y promesas de un futuro juntos. En los últimos meses, su relación ha sido puesta a prueba por un evento que nadie había anticipado, la grave enfermedad de Alil, que lo llevó a una hospitalización prolongada y cambió la vida de ambos para siempre. Sin embargo, lo que parecía ser un obstáculo insuperable, también se convirtió en una oportunidad para reafirmar su amor y compromiso el uno con el otro. En un momento especialmente difícil, Sla hizo una promesa a Alil que dejó a todos conmovidos. Mientras él se recuperaba lentamente de una cirugía importante, ella le susurró unas palabras llenas de esperanza y amor: cuando te recuperes, nuestra boda será como tú siempre quisiste. Esta promesa no solo reflejaba su amor incondicional por él, sino también su profundo deseo de que, a pesar de los obstáculos, pudieran construir su futuro juntos, tal como siempre lo habían soñado. El amor a prueba de todo. Desde que Sla y Alil comenzaron su relación, el amor que compartían fue siempre visible para todos. A pesar de las dificultades profesionales y personales que ambos enfrentaron, su vínculo nunca dejó de crecer. Sin embargo, la enfermedad de Alil fue una prueba inesperada para su relación. Cuando Alil fue ingresado al hospital tras un diagnóstico serio, Sla no dudó ni un segundo en quedarse a su lado. La actriz, conocida por su fortaleza emocional, se entregó por completo al cuidado de Alil, dejando de lado otros aspectos de su vida para enfocarse exclusivamente en su bienestar. Durante las largas horas de espera en los pasillos del hospital y los días de incertidumbre, Sla demostró ser mucho más que una pareja comprometida. Fue su roca, su apoyo incondicional, y cada día que pasaba con él, más firme se volvía su promesa de amor eterno. Mientras los médicos hacían todo lo posible por estabilizar su salud, Sla sabía que su amor por Alil debía ser tan fuerte como cualquier tratamiento médico. La promesa de la boda, un símbolo de esperanza. Cuando Alil finalmente comenzó a mostrar signos de recuperación, Sla aprovechó el momento para expresar su amor de manera definitiva. En una de las visitas más emocionales a la habitación del hospital, mientras Alil descansaba tras una serie de exámenes, Sla se acercó a él con una sonrisa tímida pero llena de sinceridad. Le susurró, con lágrimas en los ojos, que su sueño de casarse seguiría adelante, tal como ambos lo habían planeado desde el principio. Cuando te recuperes completamente, vamos a tener la boda de nuestros sueños. Lo haré todo por ti, Alil. Será tal como tú siempre quisiste, le prometió Sla, sin poder contener la emoción que la embargaba. Alil, aún convaleciente, se quedó inmóvil por un momento, procesando la intensidad de las palabras de Sla. A pesar de las dificultades que había enfrentado, su amor por ella nunca había vacilado, y en ese instante, las promesas compartidas sobre su futuro juntos parecían más tangibles que nunca. Sla no solo estaba asegurando su amor eterno por él, sino también haciendo una promesa de perseverancia y lucha conjunta. Su boda sería más que una celebración del amor, sería un símbolo de la victoria sobre la adversidad, un testimonio de cómo, a pesar de los retos, el amor siempre encuentra una forma de prevalecer. La recuperación de Alil, un nuevo capítulo en su historia de amor. Tras la promesa de Sla, la recuperación de Alil fue notablemente más rápida. Los médicos quedaron sorprendidos por su progreso y, aunque aún quedaba un largo camino por recorrer, los avances eran evidentes. La presencia constante de Sla a su lado tuvo un impacto positivo en su recuperación, y Alil comenzó a recobrar fuerzas más rápido de lo esperado. A medida que su salud mejoraba, la relación entre ambos se fortalecía, ya que ambos sabían que el futuro que habían imaginado juntos estaba a punto de hacerse realidad. Mientras Alil se recuperaba, los dos empezaron a hablar más sobre su boda. Las conversaciones, que en un principio eran solo sueños lejanos, empezaron a concretarse en planes reales. Sla, siempre tan meticulosa y detallista, ya había comenzado a investigar los detalles de la boda perfecta.
Sin embargo, lo que más deseaba era que el día fuera tal como Alil siempre lo había soñado. Los deseos de Alil, una boda que simbolice su amor y superación. Alil, quien siempre había soñado con una boda tranquila, rodeado de sus seres queridos, pidió que la ceremonia reflejara su viaje juntos. No quería una boda ostentosa ni llena de excesos, sino una celebración íntima que representara la unión que habían forjado a través de las pruebas y dificultades. La boda de Esla y Alil no sería solo una celebración del amor, sino una victoria sobre todas las adversidades que habían enfrentado. Esla, quien siempre había compartido ese mismo deseo de una ceremonia sencilla pero significativa, comenzó a tomar nota de cada detalle. La boda sería en un lugar cercano a la naturaleza, rodeados de las personas que realmente importaban, y lo más importante, sería un día en el que ambos pudieran sentirse completamente felices y agradecidos por todo lo que habían superado juntos. Ambos sabían que la boda sería un nuevo comienzo para ellos, pero también un reconocimiento del viaje emocional que los había llevado hasta allí. Cada paso que daban en su recuperación y planificación era un recordatorio de lo que habían pasado y lo que aún les esperaba. Su boda, que muchos pensaban que no llegaría debido a la gravedad de la enfermedad de Alil, se convirtió en un símbolo de esperanza y fe en el futuro. El amor como fuerza indestructible. El amor de Esla Turkoglu y Alil Brahim Ceylan ha demostrado ser más fuerte que cualquier obstáculo. A través de las pruebas de la vida, ambos han mostrado que el amor verdadero no solo se basa en los buenos momentos, sino también en cómo se enfrentan juntos los momentos difíciles. La promesa de Esla de que la boda será tal como Alil siempre soñó es solo el comienzo de una nueva etapa en su vida juntos. El futuro de Esla y Alil parece lleno de luz y esperanza. Su boda será una celebración del amor, pero también del triunfo sobre las adversidades que han superado juntos. Y mientras el día de su boda se acerca, no hay duda de que ambos seguirán caminando juntos, fortalecidos por todo lo que han vivido. Un final feliz a la vista. Con la salud de Alil mejorando cada día y los planes de la boda tomando forma, Esla y Alil están listos para comenzar su vida como pareja casada. Su historia de amor se convierte en una inspiración para todos, mostrando que el amor verdadero no solo sobrevive a las pruebas, sino que se fortalece a través de ellas. El gran día de Esla y Alil está cada vez más cerca, y los detalles de su boda, aunque todavía están por definirse completamente, ya prometen ser una de las celebraciones más esperadas del año. Con una nueva esperanza en el corazón, ambos continúan mirando hacia el futuro, sabiendo que su amor es más fuerte que cualquier dificultad que puedan enfrentar. A medida que los días pasaban y la salud de Alil continuaba mejorando, la relación entre Esla y Alil adquirió una nueva dimensión de fuerza y comprensión. La situación había puesto a prueba su amor, pero también les permitió descubrir cuánto podían resistir y cuánto se necesitaban el uno al otro. En esos momentos de vulnerabilidad, donde los miedos y las inseguridades se hacían más presentes, el compromiso entre ellos no solo se reafirmó, sino que se volvió aún más profundo. Esla, aunque había mostrado una fortaleza inquebrantable en público, no pudo evitar sentirse vulnerable en los momentos más privados, cuando su mente se inundaba de dudas y temores. ¿Qué pasaría si algo le sucedía a Alil? ¿Y si todo lo que habían planeado para el futuro no se cumplía nunca? Esas preguntas la perseguían mientras se sentaba a su lado, sosteniendo su mano, mientras Alil descansaba después de una nueva ronda de tratamiento. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós.